Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. No me queda más remedio que comenzar esta intervención diciendo que nos encontramos ante un galimatías de proposición no de ley, con escasa claridad en su exposición de motivos. Realmente no sé si es que se redactó la carrera, si no se tenían las ideas muy claras o no supieron expresarlas. Y realmente la explicación que dio usted aquí únicamente me aportó que quieren reformar la Constitución española del 78. Es la única información que me aportó. Y por otra parte, llamativo resulta, ya lo dijeron algunas personas que me precedieron el uso de la palabra, llamativo resulta que teniendo representación en la Cámara Alta, su grupo, el Grupo Podemos, no haya tratado de defender esa iniciativa allí. En lugar de hacerlo en Asturias, una comunidad que, como ustedes saben o deberían de saber, carece de competencia normativa en esta materia y en otras muchas que ustedes traen aquí. Una vez más engañan a los ciudadanos, porque desde aquí nada tenemos que hacer o nada podemos hacer. Señorías del Grupo Podemos, les recuerdo que Asturias tiene su propia problemática y sus propias competencias, por lo que sería más adecuado que presentasen aquí temas autonómicos en los que este Gobierno y esta oposición tengan capacidad de influencia y decisión, pero no se centren en cuestiones propias de competencia nacional. Quizá les vendría bien, muy bien, hablar con su grupo a nivel nacional o presentarse quizás en las próximas elecciones nacionales, en la próxima candidatura nacional, ya que Asturias les queda pequeña. Con respecto a la reforma, a la tan denostada reforma laboral a la que se hizo aquí referencia, pues esa tan denostada, tan mala, tan perversa reforma laboral ha permitido recuperar la economía española, ha sido uno de los pilares para recuperar esta economía, que consolida 11 trimestres consecutivos de crecimiento. Y en ese contexto, el mercado de trabajo muestra una evolución favorable y estable. En los dos últimos años se han creado más de 700.000 empleos y el paro se ha reducido en 1 millón de personas. Les pregunto a ustedes, señorías del Grupo Podemos, ¿dónde nos encontraríamos si no tuviésemos esa reforma laboral? Además, volviendo ya al tema, conviene tener en cuenta que cualquier modificación o revisión de las políticas sociales o regímenes jurídicos que afecten al sistema de seguridad social deben ser sometidas a estudio y análisis en el seno de una comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, no en el Parlamento asturiano. Debe ser negociada con los agentes sociales en la mesa para el diálogo social y aprobada mediante una ley, la ley correspondiente, una ley estatal, no una ley autonómica. Y todo ello se ha de desarrollar en el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera, que parece que chirría, de este sistema. Esta iniciativa trata de hacer demagogia, pretende engañar a los ciudadanos, porque detrás de este asunto de la jubilación anticipada se encuentra ese mundo idílico que ustedes quieren hacer creer que puede existir. Pero uno de los problemas es quién va a sostener el sistema de pensiones, y ahí tendríamos que centrarnos. El Grupo Parlamentario Popular, en este grupo, creemos que la aplicación de esas medidas constituiría un desincentivo a la prolongación de la vida laboral, algo que es totalmente contrario a las recomendaciones del Pacto de Toledo. No voy a analizar punto por punto esta iniciativa, puesto que, como dije, es competencia nacional, pero en términos generales, todas estas propuestas de ingeniería legal se oponen frontalmente a la normativa legislativa vigente. De hecho, contravienen los objetivos marcados en las leyes para hacer frente a los retos demográficos de una población envejecida y de reducida tasa de natalidad, notas características a las que se enfrenta nuestro país en general y nuestra comunidad autónoma en particular. Es más, imposibilitaría avanzar hacia un sistema de seguridad social financieramente estable. Cabe destacar también que dicha proposición no de ley no establece el impacto económico que esas medidas van a provocar en las arcas públicas, y con ello me estoy refiriendo a que dichos cambios normativos que ustedes proponen supondría un incremento del gasto presupuestario, en la medida que favorecen el acceso de más personas a la jubilación anticipada, haciendo tambalear los pilares básicos de nuestra economía y del estado de bienestar. Me gustaría recordarles a todos ustedes que los pensionistas son los que están soportando la mayor presión económica de la crisis y manteniendo a sus familias en muchos casos. Y esto se soporta gracias a este sistema de pensiones que ustedes piensan quitar o reducir si siguen con estas iniciativas. Y termino recordando que el incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado laboral de los trabajadores de más edad suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. Por tanto, resultaría recomendable vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temporal del mercado laboral y favorecer la prolongación de la vida laboral.
facilitando con ello el acceso al aprendizaje, potenciando la actualización de conocimientos y desarrollando oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo. Muchas gracias.